La Movida no se hace responsable por el contenido, servicios, productos y comentarios expresados en el siguiente programa. Ya comienza Vivir sin Violencia, Hablar es Prevenir, un programa de Unidos para identificar patrones de abuso, promover el bienestar personal y colectivo y aprender sobre cómo actuar para frenar la violencia. Si durante el programa tienes alguna pregunta, llámanos a la red Línea de Ayuda al 1-800-510-9195 o visita nuestro sitio web www.unidoswi.org. Unidos, empoderando, educando y sanando. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Yo me encuentro muy contenta, fresquita, ¿no? Se siente ya que la temperatura va bajando, anunciando cambio de clima. Les damos la bienvenida al programa de Unidos, Vivir sin Violencia, Hablar es Prevenir. Mi nombre es Ireria Andrea Muñiz Ortega, yo soy la gerente de Desarrollo y Comunicaciones de Unidos y como les dije, me da mucho gusto estar acá animándome a llevar este programa con ustedes. Y bueno, este espacio está dedicado para abrir conversaciones, ¿verdad? Para tener diálogos con invitadas, con invitados, con gente de la comunidad. Y en este programa hablamos sobre temas relacionados con la prevención de la violencia y el abuso. Y también compartimos información para reconocer señales de alerta, identificar situaciones que pueden poner en riesgo nuestro bienestar y sobre todo encontrar herramientas para construir relaciones saludables, basadas en el respeto, la comunicación y el cuidado. Y para quienes todavía no conocen a Unidos, quiero contarles brevemente un poco de quiénes somos, también qué hacemos y cómo podemos acompañar a nuestra comunidad. Unidos es una organización que ya tiene 3 años de existencia. Este año estamos de celebración con nuestro 30 aniversario y Unidos ofrece una variedad de servicios y programas que son gratuitos, también gratuitos, confidenciales y bilingües. Y esos programas lo que hacen es acompañar, guiar también a las personas sobrevivientes y víctimas de violencia doméstica, abuso sexual y tráfico humano, así como a sus familias y miembros de nuestra comunidad. Entonces, muy brevemente les voy a contar acerca de los servicios y programas que tenemos. Si en algún momento usted cree que necesita ponerse en contacto con nosotros, también les voy a dar nuestro número de la red. Y justamente para empezar, el contacto más directo, la manera en la que pueden acceder a nuestros servicios es la red, la línea de ayuda. Esta línea de ayuda está disponible 24 horas al día, 365 días al año, entonces en todo momento puede ponerse en contacto y ofrece una atención completamente bilingüe. Hablamos español e inglés y si su lengua materna no es alguna de estas, también puede ponerse en contacto. Nosotros solamente usamos una línea de lenguaje para poder conversar. Entonces, si usted o alguien que conoce necesita ponerse en contacto con Unidos en temas relacionados a violencia y abuso, no sabe qué hacer o está en una crisis o a veces simplemente necesitamos ser escuchadas, ¿verdad? O escuchados. Usted puede marcarnos al 1-800-510-9195 y también contamos con otras opciones de contacto a través del chat. Este es por el sitio web que es www.unidosworg. También por mensajes privados de Facebook en Unidos Wisconsin y puede también escribirnos vía SMS, mensajes de texto, también al 1-800-510-9195. Otro de los servicios que ofrecemos es el servicio de defensa legal. Tenemos un equipo de intercesores legales que ofrecen acompañamiento y orientación en situaciones relacionadas con órdenes de restricción, separación, custodia, manutención y otros procesos civiles. Y a veces con este tipo de casos y todo el papeleo que hay que hacer, pues puede ser bastante abrumador, confuso también, sobre todo si el idioma no lo manejamos muy bien. Entonces nuestro equipo puede justamente guiarles para hacer todo este proceso si está usted en una situación de violencia o abuso sexual. Es importante aclarar que no somos abogados, pero los intercesores legales pueden justamente brindar información, apoyo y también acompañamiento en el juzgado, que muchas veces necesitamos a alguien que ya nos conoce, sabe nuestra historia, entonces ellos fungen como un acompañamiento emocional también. Contamos con apoyo a sobrevivientes, ofrecemos gestión de casos personalizada. Sabemos que cada caso es muy particular, cada persona es un mundo diferente, entonces elaboramos
un caso y planes específicos para que usted y su familia esté lo más segura posible, y también conectamos con otros recursos comunitarios para complementar esta atención. Entonces se vuelve más integral y más complementario. Tenemos grupos de apoyo. Tenemos ya más de 10 años con grupos de apoyo para hombres y para mujeres. Son grupos de apoyo que se dan en español. El de mujeres, que se llama Mujeres Adelante, es un grupo de apoyo específicamente para sobrevivientes y víctimas de violencia. Y el de hombres, que se llama Reunidos, ese es para cualquier persona que se identifique como hombre. Y estos grupos son muy continuos, los hacemos 2 veces al año, en la primavera y el otoño. Justo el de Mujeres Adelante lo empezamos hace unas 3 semanas y el de hombres comienza próximamente. Y estos espacios son muy especiales, son muy bonitos. Se ha creado también un espacio de confidencialidad, de seguridad, en el que las mujeres y los hombres en cada espacio comparten, se escuchan y también aprenden de unos y de otros, ¿no? Y algo que es muy valioso es que entre mujeres y entre hombres también sanamos colectivamente. Contamos también con apoyo psicológico y de bienestar. Tenemos contratos con diferentes clínicas de terapias y de psicología, y las terapias que tenemos disponibles están para niñas, niños, adolescentes, personas adultas, y las proveen profesionales bilingües y biculturales que justamente pueden acompañarle en esta parte de sanación y de salud mental. Las terapias que tenemos son para clientes que no cuentan con seguro médico y pueden estar disponibles sin costo. Entonces, si usted necesita justamente apoyo mental, puede acercarse con Unidos para poder proveerle de este servicio. Y finalmente tenemos también educación y enlace comunitario, que es esta parte justamente de cómo nos acercamos a la comunidad, con espacios como el programa de radio, pero también charlas, talleres, actividades comunitarias. Ofrecemos educación en español e inglés acerca de violencia doméstica, violencia sexual y la trata de personas. Y también ofrecemos varias actividades y programas para la comunidad abiertas para cualquier persona. No necesariamente tienen que ser víctimas de violencia, y ofrecemos una variedad de maneras de participar, entre clases de baile, sanación por medio del arte también. Recientemente terminamos un programa de empoderamiento económico para enseñarles a un grupo de mujeres cómo usar la máquina de coser y hacer alteraciones. Entonces tratamos de traer una variedad abierta para la comunidad. Si usted tiene más interés, puede consultar nuestro sitio web www.unidoswi.org, o en nuestras redes sociales también publicamos ahí toda la información, Unidos Wisconsin. Bueno, pues después de esta breve información, vamos ahora sí a entrar de lleno al tema. Hoy hablaremos de un tema que puede ser difícil, es un tema sensible, pero es fundamental para proteger a nuestras niñas, nuestros niños, adolescentes y familias en general. Hoy estaremos hablando acerca de la violencia sexual infantil. Entonces, al ser un tema sensible, puede detonar ciertas sensaciones, recuerdos, emociones también, ¿no? Entonces, le pedimos tomar precaución, y si en algún momento necesita tomar una pausa o apagar el celular, la computadora, el radio, dependiendo de dónde nos esté escuchando, le invitamos a que lo haga. Y también, si necesita apoyo extra en algún momento, llame a la línea de ayuda para crisis al 988 o a la línea de crisis del condado de Dane al 608-280-2600. Entonces, una vez más, estaremos hablando de un tema sensible, violencia sexual infantil, y le invitamos a cuidar de usted mismo para que no detone más allá. Entonces, este tema pues lo traemos porque es importante. A veces temas complicados entre familia o entre comunidad los evadimos por miedo, por vergüenza, porque creemos que en nuestra familia no pasan este tipo de cosas, y justamente nos refugiamos en el silencio, que se convierte en una barrera para prevenir, ¿no? En este caso el tipo de violencia. Entonces, en este programa vamos a compartir justamente de qué se trata la violencia sexual infantil, cómo podemos prevenirla, qué comportamientos hemos normalizado en nuestra cultura y que pueden poner en riesgo a las infancias, y cómo les podemos enseñar el consentimiento y qué es también el consentimiento desde edades tempranas, y acercar herramientas que podemos tener como madres, padres, personas cuidadoras y la comunidad en general para crear entornos más seguros para los chiquillos.
Y recordemos que la prevención comienza con la información, el diálogo y la disposición para escuchar y quererle a las infancias. Y para comprender más acerca de este tema, hoy nos acompaña Celia Huerta. Hola Celia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Estoy muy bien, gracias por la invitación a tu programa. Claro que sí. Te voy a dar la bienvenida y también a contarles a los que nos escuchan que Celia es una psicoterapeuta bilingüe y bicultural, especializada en niños, niñas, adultos y familias, y también eres coordinadora del programa de habla hispana de Rainbow Project. Celia, a lo largo de su carrera, ha trabajado en servicios sociales, escuelas, hospitales, programas residenciales y atención ambulatoria en salud mental. Cuenta con una amplia experiencia en atención informada sobre el trauma y prácticas culturalmente sensibles para trabajar con personas y familias de diversas comunidades. Además, durante más de 20 años ha supervisado y acompañado la formación de psicoterapeutas, estudiantes de posgrado y profesionales de la salud mental, además de impartir capacitaciones sobre cómo brindar servicios efectivos y culturalmente pertinentes a familias latinas. Celia, qué orgullo, qué honor también tenerte acá. Entonces, cuéntanos, ¿cómo te encuentras esta mañana? Estoy muy bien, estoy muy bien. Aquí esperando la lluvia, se supone que va a llover, ¿no? Oh. Sí, estábamos hablando del calor, cómo se nos hace difícil a veces regularlo, ¿no? Que adentro de los edificios nos da mucho frío y afuera nos da calor y aquí andamos tratando de siempre hay que cargar cómodas, una chamarrita. Sí, pero apreciando sí mucho, ¿no? Ahorita las plantitas y poder salir al jardín, todo eso. Pero muy contenta de estar aquí con todos ustedes esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Sí, creo que es importante tener una invitada que ha tenido experiencia y una trayectoria importante. Y quiero primero preguntarte si nos puedes contar qué te motivó a dedicarte a este trabajo. Pues son muchas cosas, muchas diferentes cosas. Siempre he sido una persona muy sensible, ¿verdad? Y introspectiva y siempre con mucha curiosidad acerca del por qué la gente hace lo que hace, muy empática, ¿verdad? Cuando fui a la universidad se suponía que iba a estudiar algo relacionado a la medicina, pero para divertirme y porque me gustaba, mis clases selectivas siempre eran la psicología, ¿no? Y llegó un punto en que ya me habían aceptado en un programa médico y algo dentro de mí, ¿no? Como, no, esto no es lo mío. Y me gusta la psicología y me orienté por la psicología. Y en un punto de mi vida también, como ser humano, ¿verdad? Me di cuenta que necesitaba hacer unos cambios también, que necesitaba ayuda y empecé un proceso de terapia y ese proceso me fascinó completamente, ¿no? Viendo los cambios se me hizo como magia. Me gustó mucho y decidí compartir lo que yo estaba aprendiendo en la terapia con otra gente y encuentro muchísimo significado en enseñar a la gente y ser testigo de su proceso de sanación, de crecimiento. Me encanta verlos liberarse de cadenas, ¿no? de traumas. Y por eso es que lo hago. ¿Qué otra cosa? Nada me paga lo que recibo yo de ver a la gente crecer y superar sus dificultades y después volar, ¿no? Triunfar en sus vidas. Qué bonito esto que nos cuentas. Sí. Y desde tu experiencia clínica, ¿por qué consideras tan importante hablar, en este caso, de violencia sexual infantil en espacios como este, ¿no? Que son espacios abiertos, de alguna manera públicos, disponibles para la comunidad y, bueno, en este caso, en español, ¿no? Estando en un país extranjero para los que hablamos español. Pues definitivamente la educación es poder, la información es poder, ¿verdad? Si no sabemos de riesgo, si no sabemos de impacto, cómo podemos tomar control de la situación. También pues este es un medio en el que podemos alcanzar a mucha gente y a veces, como dijiste hace rato, este es un tema que puede ser difícil de hablarlo, de preguntar, sobre todo si hay trauma en los sistemas familiares, ¿verdad? Y también porque las tasas de abuso son muy altas en los niños, en la población latina. Y porque el impacto es extremadamente profundo, ¿no? Donde las personas que viven abuso sexual o violencia en sus casas les puede cambiar absolutamente
todo en diferentes áreas de su funcionamiento, ¿no? En sus trabajos, en sus casas, en su desarrollo cuando son niños, ¿verdad? Entonces este es un tema muy, pero muy, muy importante de qué hablar, ¿no? Y como latinos, pues hay muchos tabúes también, ¿verdad? Muchos miedos, y mencionaste hace un momento también algunos factores culturales que en familias donde hay desintegración pueden causar más problemas. Entonces es muy importante aumentar la conciencia acerca de estos factores y también de cómo se puede prevenir. Uh-huh. Sí, y como dices, ¿no? O sea, al final este espacio es acercar un poco de información. Es un tema complejo porque involucra muchos factores, ¿no? Muchas intersecciones también, ¿no? Y hay que revisar no solo un plano individual, personal, sino también familiar, cultural, ¿no? Entonces hay como que revisar varios aspectos, y toma tiempo también como reflexionar, y también en el momento como sanar o como llevar un proceso de sanación para este caso un abuso, ¿no? Entonces, bueno, para ir como esclareciendo algunas preguntas, vamos a comenzar desde el principio, ¿no? Como qué es la violencia sexual infantil. Y muchas personas a veces cuando escuchan la palabra violencia piensan que es únicamente algo físico, ¿no? Que puede como verse visualmente o como tal cual en nuestros brazos, en lo que vemos por fuera, ¿no? Pero la violencia, hemos hablado igual antes en este programa, que va más allá de únicamente una agresión física, puede verse de muchas formas. Y bueno, para la violencia sexual implica también la parte de los órganos reproductivos, ¿no? Y la violencia en general, pues también lo hemos hablado, implica la parte económica, la parte emocional, también hay violencia que implica la parte migratoria, ¿no? Pero hoy vamos a estar enfocando en la violencia sexual infantil. Entonces, Celia, ¿qué entendemos específicamente por violencia sexual infantil? Sí, la violencia sexual infantil es cualquier contacto o acto sexual intencional por otra persona que en la mayoría de los casos tiene más poder que un niño, que traspasa los límites sexuales del niño, que es en contra de su voluntad, que es en contra de lo que es mejor para él en su funcionamiento, y que puede ser manipulativo, y tienden a hacer esos comportamientos más que nada para satisfacer las necesidades sexuales de otra persona, para su propia gratificación, o para ejercer poder y control alimentado por ira, odio o enojo, o sentimientos de impotencia. ¿Y este tipo de violencia cómo se puede como representar, o como qué tipo de conductas forma parte de este tipo de violencia? Esta es una muy, muy buena pregunta, ¿verdad? Porque tengo muchos años trabajando con víctimas de abuso sexual, y noto muy comúnmente que cuando les pregunto, ¿te han abusado sexualmente?, no entienden qué es eso, ¿no? A veces dicen, no, nunca me han abusado, y más adelante, sesiones después, empiezan a hablar acerca de toqueteos o hostigación sexual, o cuando iban en el autobús, que iban a la escuela, ¿no? Entonces es importante entender bien qué es abuso sexual, qué es violencia sexual, ¿verdad? Hay una sombrilla amplia, donde el título de la sombrilla, abuso sexual. Debajo de esa sombrilla se encuentra lo que la gente piensa que es abuso sexual, que es la violación o la penetración indeseada, ¿verdad?, o forzada. Está toqueteos, o sea, que tocan el cuerpo, o las partes privadas del cuerpo, o partes que la gente no tiene permiso de tocar, ¿verdad?, con una energía morbosa, que no es por accidente, ¿verdad? También incluyen miradas morbosas, pueden incluir también amenazas, ¿no?, de que si haces esto, o no lo haces, o lo dices, o no lo dices, ¿verdad? Hablaste acerca del tráfico humano, eso también está debajo del abuso sexual. Y también puede ser comentarios por gente que quiere a los niños,
sin la intención, pero que son inadecuados y que sexualizan a un niño. Y por la diferencia de poder, eso puede tener un impacto de abuso sexual en el niño. Comentarios como wow, tienes unas piernas muy bonitas, o qué cinturita, o mira qué coqueta te ves. Y cuando eso es muy frecuente, empieza a sexualizar al niño. A veces la gente no está consciente, sobre todo si tienen ellos mismos historias de abuso, ya sea físico o sexual o desintegración familiar. A veces no lo hacen intencionalmente, pero es el impacto en realidad que tiene en el niño lo que es más importante. Ahorita que hablas de estas conductas y cómo normalizamos muchas cosas, me hiciste recordar, justo estos días estaba viendo un video de varias personas que van como a comprarle ropa a sus hijas e hijos y comparan la dimensión, ¿no? De unos shorts para niña en comparación con unos de niños de la misma edad, y los de las niñas son mucho más chiquitos, ¿no? Que se les pueden ver más como las piernas a comparación de los niños, ¿no? Y que a veces no nos ponemos a pensar en esas cosas. Compramos en este caso la ropa como por hábito, ¿no? Porque necesitan vestido, pero también esa parte está implicando sexualizar, ¿no? A las niñas y a los niños, ¿no? Únicamente por la medida de la ropa, ¿no? Sí, la medida, los modelos, ¿no? En casos a veces donde las niñas las quieren vestir como adultos pequeños, ¿no? Y no queremos mandar el mensaje de que no hay nada de malo con el cuerpo, ni con ninguna parte del cuerpo, claro, ¿verdad? Pero culturalmente sí tiene un impacto, y dentro de esta cultura sí necesitamos pensar en todas estas cosas acerca en términos de por qué estoy vistiendo a mi hija así, cómo quiero que se vea, cuál es el mensaje que quiero que mande, ¿no? Porque muchas veces las mujeres adultas están también muy sexualizadas y nos enseñan en general que nuestro valor está basado en nuestra sexualidad, ¿no? En los medios de comunicación, en las redes sociales, en los anuncios, cuando quieren vender un carro y pasan a una chica en bikini, ¿no? O enseñan el trasero con unos shorts bien chiquitos, ¿no? Entonces, todas esas cosas necesitamos pensar, ¿no? En términos de qué mensaje le estoy mandando a mi hija, a mis hijos, en referente a cuál es su valor, cómo se deben de ver, ¿no? Eso es importante. Sin duda. Saber. Y en la parte inicial, cuando platicabas acerca de la parte del poder y el control, ¿no? Que es la persona abusadora, cuando se da la violencia hacia la víctima, en este tipo de personas abusadoras, ¿quiénes son quienes suelen cometer este tipo de violencia? A veces siento que están muy, muy próximos a nosotros, ¿no? Pueden estar incluso en nuestro mismo círculo familiar o educativo o social, ¿no? Son a veces personas que por eso a veces cuando la sorpresa de que sucedió es como, ¿cómo puede ser posible, ¿no? Como negarlo incluso, y la sorpresa de que fue esa persona. Definitivamente, para empezar, no hay un perfil específico que digamos como, es una persona que tiene los ojos sumidos, o que se ve que es un drogadicto, o que es esto, que es lo otro. No hay un perfil específico, tal y como lo dijiste. Los encontramos en todas las áreas, todo tipo de características, desde su raza, desde su género, desde su estatus social, su profesión. Pueden ser maestros, pueden ser sacerdotes, curas, pastores, pueden ser psicólogos, puede ser el vecino, pueden ser los padres, ¿no? Pero sí, como acabas de decir, la mayoría de los casos de violencia sexual a los niños son efectuados por personas cercanas a los niños, conocidos o parientes o vecinos o padrinos. Entonces, esos son los factores de riesgo que necesitamos, algunos de los factores, de los muchos, que necesitamos entender, ¿no? Puede ser gente de confianza, pueden ser personas que son emocionalmente cercanas a uno. Entonces, es importante saber eso. Sí, sin duda hay que prestar atención, y a lo mejor al escuchar como
como esta lista, ¿no? Que puede como suceder en varias personas. No es para alarmarse tan pronto, ¿no? Pero sí como tener en la mira como pues que sucede de una manera muy cercana, ¿no? Más de lo que creemos. Pues, sí queremos que la gente lo procese. Sí. ¿No? Y cualquier emoción que estén teniendo en su casa que resulte de lo que nos oyen decir es normal. Uh-huh. Entonces siéntanla, ¿no? Respiren profundo. Algunas personas van a sentir más intensamente que otras, sobre todo si ha pasado en su vida o le ha pasado a alguien querido. Entonces no es anormal. Lo que sientan no es anormal. Simplemente respiren profundo, prosésenlo. Es parte del proceso. Pero sí, o sea, tampoco queremos mandar el mensaje de que en cualquier parte o cualquier persona puede abusar de sus hijos, porque en la mayoría de los casos no pasa. Y creo que podemos hablar de estadísticas en un momento, ¿no? Pero sí necesitamos tener esa conciencia de que es real y de que puede pasar en cualquier parte, ¿no? Ahora, el miedo, no queremos que la gente esté como completamente se obsesione o se vuelvan demasiado sobreprotectoras, pero el miedo en realidad es una emoción protectora, ¿verdad? Y es muy normal y sí es importante sentir miedo para prevenir maltrato o un accidente, ¿no? Y un ejemplo, o sea, la estufa, ¿verdad? Nos da miedo quemarnos, eso es bueno, ¿verdad? Porque el miedo nos motiva a tomar precaución, acción para prevenir que nos quememos. Si tenemos un niño, ya le pusimos un protector para que no voltee la manijita ahí, ¿no? Fácilmente. Y es lo mismo, queremos ayudarlos, es con lo que les queremos ayudar hoy, de pensar en qué acciones pueden tomar para prevenirlo, ¿no? Como con la estufa la manijita, o le pones la reja a la niña, o el banquito lo metes al closet para que no se suba a la estufa, o te aseguras que la apagas. De la misma manera, sí, vamos a hablar acerca de qué pueden ustedes hacer para minimizar los riesgos y también normalizar el miedo o la ansiedad, ¿no? De que sí es algo que nos debe de dar miedo y causar un poco de ansiedad. Exacto. Entonces, en este espacio estamos proveyendo información para invitar a la reflexión, ¿no? Y en este sentido, continuando con dar datos y compartir información, creemos importante compartir justamente las estadísticas, ¿no? Que nos pueden ayudar también a entender la gravedad y la dimensión de este tema. También, si ustedes en algún momento tienen preguntas que nos quieren hacer en vivo directamente al estudio, pueden marcarnos al 608-321-1480 y también vía WhatsApp si nos quieren mandar un mensaje de texto, 608-770-7174, y también por el Facebook de La Movida estamos en vivo, también por ahí pueden comentar, hacer preguntas y demás. Entonces sí, vamos a compartir un poco de datos, de estadísticas, y aproximadamente 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres, vuelvo a repetir, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres reportan haber sufrido abuso sexual durante su infancia. En la mayoría de los casos, la persona agresora es alguien conocido por la niña, el niño o su familia, como mencionábamos hace un momento, y muchos sobrevivientes tardan años en contar lo sucedido por miedo, vergüenza, amenazas o porque creen que no les van a creer, ¿no? Entonces, igual por eso es importante hablar y tener estos espacios, ¿no? A veces sentimos que las cuestiones que nos pasan son únicas, ¿no? Pero en realidad, lamentablemente en este caso, es más común de lo que pensamos, ¿no? Y bueno, ¿qué más nos dicen estos datos? Nos dicen que el abuso sexual infantil es una realidad que afecta a muchas personas y que definitivamente no podemos ignorar. También nos están diciendo que en muchos casos la persona agresora no es un extraño, sino alguien conocido y cercano a nuestro círculo.
Y hay algo más que hay que tener presente, ¿verdad? Que una persona, el hecho que una persona no hable de lo ocurrido no significa que no haya sucedido. Muchas sobrevivientes guardan silencio durante años por estas sensaciones, emociones del miedo, vergüenza, e incluso amenazas de la persona abusadora, o porque temen que al ser escuchadas no les van a creer, ¿no? Que eso puede pasar comúnmente. Entonces, por eso mismo traemos estos temas que es importante traer a conversación, reflexionar, ¿no? Y tomar también acción una vez que hemos tomado todo esto para nosotros. Les compartimos de nuevo que estamos hablando de un tema sensible, entonces puede detonar ciertas emociones o recuerdos. Les invitamos a tomar un momento de cuidado, de amor propio, y si necesita apoyo extra, por favor llame a la línea de ayuda para la crisis al 988 o a la línea de crisis del condado de Dane al 608-280-2600. Muy bien, pues entonces ahora ¿tú quieres comentar algo más acerca de las estadísticas o de lo que nos indican los datos? No, creo que sí, solamente que pueden variar un poquito dependiendo de los estudios, pero son parecidos, y lo único que sí que las mujeres latinas tenemos tasas más altas también de no hablar, de no reportar el abuso. Uh-huh. Entonces, esta es otra muy buena razón y muy importante razón por la cual necesitamos explorar más nuestros miedos, ¿no? Y los obstáculos en lo que se refiere a pedir ayuda. Uh-huh. Sin duda. Y mira, ya se nos vino la lluvia, tu pronóstico fue acertado. Vamos a continuar entonces a hablar un poco de las conductas que hemos normalizado. Muchas veces pensamos que prevenir el abuso sexual consiste únicamente en enseñarles a las niñas y a los niños a cuidarse, a decir que no o a reconocer situaciones peligrosas, pero la prevención también empieza con las personas adultas, ¿verdad? Quienes están justamente guiando a estas nuevas personitas. Implica detenernos a mirar nuestras propias conductas y cuestionar aquellas prácticas que hemos aprendido y que con el tiempo hemos llegado a considerar normales. Por ejemplo, obligar a las niñas y a los niños a dar besos o abrazos, aunque no quieran. Esto es muy común, ¿no? Cuando estamos visitando a un familiar, a alguien conocido, que es como, dale un beso, salúdalo bien, ¿no? Pero más bien, ¿por qué no preguntarles, ¿no? Como, ¿quieres darle un beso? ¿Quieres darle un abrazo? ¿No? Como también invitarlos a tomar decisiones acerca de lo que quieren hacer y cómo quieren interactuar con esa persona. También es importante reconocer que nuestras familias y culturas, en este caso pues las culturas latinas, ¿verdad? Tenemos valores que nos conectan, nos dan identidad y nos enseñan también a cuidarnos, ¿no? Y también particularmente de cada país en el que venimos tenemos como cuestiones culturales muy específicas. Sin embargo, cuando ciertas creencias se llevan al extremo, pueden terminar afectando la manera en que establecemos límites y expresamos nuestras emociones o entendemos las relaciones dentro de la familia. Por ejemplo, ideas relacionadas como el machismo o el marianismo, cuando se llevan a extremos, pueden justamente reforzar roles rígidos dentro de la familia, ¿no? Normalizar el control o el silencio o la idea de que las mujeres deben sacrificarse y que los hombres deben ejercer autoridad. Entonces, estas dinámicas pueden influir como en las niñas y en los niños aprenden a relacionarse y a entender qué comportamientos son aceptables. Y bueno, esto se suma al trauma generacional, ¿no? Que va, como lo dice el nombre, de generación en generación, y muchas experiencias, creencias y formas de relacionarnos se transmiten de una generación a otra. Y a veces no nos damos cuenta y justamente repetimos, ¿no? Estos patrones que hemos aprendido. No nos como cuestionamos de dónde vienen, cómo surgieron, y por eso mismo es que los vamos repitiendo de generación en generación. Y a veces cuando nos enfrentamos, ¿no? a estos traumas generacionales, pues hacemos una revisión, ¿no? Muy familiar, muy introspectiva, y no por esto vamos a culpar a nuestras familias, ¿verdad? O a nuestra cultura o de dónde venimos, sino más bien es reconocer, ¿no? Qué queremos como conservar, qué podemos aprender de esto y qué necesitamos seguir cuestionando para hacer las cosas diferente y crear como relaciones ya sea individuales, más seguras y saludables, pero también con las demás personas. Entonces, Celia, ¿hay prácticas o creencias culturales que cuando se llevan al extremo pueden aumentar estos riesgos para niñas y niños sin que nos demos cuenta?
Sí, acabas de mencionar ya muchas y hablaste acerca de las expectativas de género que son rígidas, pero antes de entrar más a fondo en este tema quiero aclarar de que como cultura latina tenemos valores muy bonitos y que cuando se practican dentro de sistemas familiares sanos, en realidad funcionan como factores preventivos de problemas de salud mental. Cuando las expectativas de género son balanceadas, son sanas, porque hay machismo prosocial y hay machismo antisocial, hay marianismo antisocial o maladaptivo y hay marianismo sano también. El machismo prosocial tiene que ver con tener un orgullo de sí mismo, ser un protector de familia, ser respetuoso, proveer por su familia. ¿Verdad? El machismo malsano es engendrar hijos por ahí, ¿no? Y el que engendre más mejor, ¿no? El poder, el control del que hablaste, ¿no? El ser la cabeza, la ley de la casa sin tomar en cuenta a los demás, ¿verdad? La violencia, quién es el más violento o quién le gana a quién, ¿no? Eso es machismo antisocial. El marianismo sano es una mamá que está presente en su casa, que enseña a sus hijos religión, que ayuda en la comunidad, que es cariñosa, ¿no? Que los lleva aquí y allá. Entonces, esos son aspectos positivos de nuestros valores tradicionales en términos de expectativas de género. Eso va cambiando, toda cultura, ninguna cultura se debe de estancar, ¿no? Siempre cambian las culturas. Y estamos aprendiendo a ser más flexibles también, ¿no? Pero solo quiero hacer ese punto de que el tradicionalismo no es necesariamente malo o malsano cuando los sistemas familiares son sanos y funcionales, ¿verdad? Pero sí, obviamente donde las mamás no pueden protegerse a sí mismas porque están siendo abusadas, no van a poder de la misma manera proteger a sus hijos. Eso es un factor muy grande de riesgo, ¿no? Otros valores culturales que también en sistemas desíntegros malsanos donde hay trauma o violencia incluyen el respeto a los adultos. Cuando tenemos esta expectativa rígida de que los niños tienen que respetar a todos las figuras de autoridad, al maestro, al cura, de una manera rígida. Les enseñamos que si estas figuras les hacen algo malo, los abusan, probablemente no les vamos a creer. Eso es lo que muchos niños internalizan, que pues, no me va a creer porque tienen una relación muy cercana con el padrino o con el cura o con el tío, que no les van a creer, ¿verdad? Entonces es muy importante estar conscientes de estas expectativas, de estos valores, y pensar siempre en poner las necesidades y la seguridad de los niños primero, ¿verdad? Otro factor cultural, primero la familia, ¿verdad? Y al último el individuo. Pero en casas donde hay violencia doméstica, donde hay drogadicción, donde se cruzan los límites emocionales, cruzar un límite emocional es decirle a una persona, insultarle, decirle que es un tonto o groserías, ¿verdad? O cruzan los límites físicos, donde se usa el castigo corporal severo o se es abusivo, aunque el castigo corporal severo es abuso en realidad, también es abuso físico. En sistemas familiares donde hay todo eso y tener esa expectativa de que vas a poner primero a la familia, entonces eso le da el mensaje al niño de que si habla de algún tipo de abuso severo, como es el abuso sexual, la responsabilidad de romper a la familia cae más fuerte. ¿Me explico? Entonces es importante pensar en todo eso. Y el fatalismo, ¿no? Gente que viene de pueblos pequeños. ¿De dónde viene el fatalismo? Viene de el hecho de que en pueblos pequeños no hay doctor, ¿no? O está a 6 horas en el autobús que viene al pueblo una vez a la semana, o no hay dinero, no hay seguro médico. Entonces, cuando no hay nada de alternativas, un comportamiento que es adaptivo es encomendarte a Dios.
pero cuando estás en un lugar donde sí hay recursos, donde sí hay alternativas y todo eso, ya no es adaptivo esa resignación de que así te tocó y cargas la cruz y ahí te quedas, ¿no? De que es mejor usar esto de que ayúdate, que Dios te ayudará, ¿no? De que necesitas aprender y tomar acción y protegerte, y tener como un enfoque de control más interno, ¿no? Y pedir ayuda. Uh-huh. Ahora bien, ya un poco hablaste de la siguiente pregunta que vamos a tomar, acerca de los riesgos que existen cuando dejamos a nuestras hijas e hijos al cuidado de alguien, porque es un familiar o porque es alguien de confianza, y hablaste justamente de las personas que les decimos de autoridad y que hay que supuestamente tenerles este respeto, ¿no? Y que por eso muchas veces las personas, los niños, niñas o las víctimas no se atreven a hablar. Pero existen otros riesgos también cuando dejamos al cuidado con personas de confianza o familiares. ¿Otros riesgos aparte del abuso sexual? En la parte, por ejemplo, riesgos existen... No solamente del abuso, sino también ya comentaste de no hablar directamente, pero ¿hay algún otro? No entiendo muy bien tu pregunta. Porque ya hablamos, obviamente puede haber abuso sexual, también puede haber que no hablen, ¿no? Como tan abiertamente o tan instantáneamente acerca de lo que pasó, pero no sé si hay como otro riesgo de justamente dejarlos en cuidado. O con alguien cercano. Sí. Uh-huh. Bueno, como acabamos de decir, riesgos de que sean abusados, la presión de amenazas uh-huh. puede ser más fuerte cuando uh-huh. las amenazas son hechas por alguien cercano a ti, uh-huh. ¿verdad? Eso puede prevenir que un niño hable. Otra cosa también es una presión que los mismos padres pueden sentir cuando tienen una relación muy cercana, si es un hermano, si es alguien que con su mejor amiga, ¿no? O alguien que ha hecho mucho por la familia por años y años y años. Eso puede hacer el proceso de una pérdida de una relación más difícil. Y algunas personas, sobre todo si ellos mismos tuvieron una historia de abuso físico o abuso sexual muy fuerte, que entumeció su capacidad de poner límites y de tomar acción y de procesar emociones, eso sí puede hacer que el riesgo de una ruptura de una relación sea mucho más difícil, que es una dinámica parecida a la que hay en situaciones donde hay violencia doméstica, ¿verdad? Las mujeres que crecieron así tienen más problemas saliéndose de esas relaciones porque su sistema nervioso está dormido, se impactó, se afectó y no tienen ese movimiento emocional, no tienen esa flexibilidad para tomar acción, ¿no? Entonces, ese es otro problema en términos de usar conocidos. El riesgo es más grande cuando los conocidos o los parientes que te cuidan a tu hijo tienen también historias de trauma irresuelto o practican límites malsanos o maladaptivos en sus propios sistemas familiares. Por ejemplo, si llevas a tu hijo a que te lo cuide tu hermana, que está en una relación donde hay violencia doméstica, estás poniendo a tu hijo a riesgo de ser traumatizado. Uh-huh. O de que el perpetrador o el abusador, si usa drogas, estás viendo que cruza un montón de límites, uh-huh. que tiene problemas con su propio autocuidado, que no regula sus emociones, obvio, porque grita, porque golpea, porque maltrata. Entonces, llevar a tu hijo allí lo estás exponiendo a ser traumatizado. Y eso sí lo he visto, lo veo que pasa, ¿no? Y es porque la relación es muy cercana, ¿no? Porque pues su madrina lo quiere mucho, pero la madrina la golpean en la casa, ¿no? Entonces tienes que tomar en cuenta muchos factores de cómo es esta casa. Hay adultos solteros allí, porque la presencia de adultos solteros aumenta el riesgo de abuso sexual. Lo estás llevando a una casa donde viven
20 personas en un apartamento de 2 cuartos o de 3 cuartos. Eso aumenta el riesgo de abuso sexual. Lo estás llevando a una casa donde la gente entra y sale y no hay control de eso, o donde no hay ningún entrenamiento acerca de la prevención del abuso, o donde están cuidando a otros niños y los otros niños fueron abusados sexualmente. Los otros niños tienen comportamientos sexualizados. Entonces tiene uno que pensar acerca de todas estas cosas, de dónde estás llevando a tu hijo, cuáles son los factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de abuso sexual. Un poco ya estás respondiendo la siguiente pregunta que dice, ¿cómo podemos fortalecer una cultura de protección sin vivir con miedo, ¿no? ¿Hay algo más que quisieras agregar, ¿no? En esta parte de, es muy importante hacernos las preguntas, ¿no? ¿Dónde voy a dejar a mi hijo o hija? ¿Cómo es esa casa? ¿Cómo se ve? Con todos los factores que acabas de mencionar, ¿no? Si está soltero, si tiene algún problema de violencia doméstica o drogadicción, ¿no? ¿Hay algún otro ejercicio reflexivo, ¿no? que podríamos hacer para no tener como este miedo? Para no tener miedo, bueno, como acababa de decir, tenemos que es bueno y es sano y es adaptivo tener miedo. Sí. Porque esa ansiedad te motiva para tomar acción, para que no se queme tu hijo con la estufa y para que no lo abusen sexualmente, minimizar ese riesgo. Me explico, recordándote a ti mismo o misma de que a la mayoría de la gente no le pasa, pero sí pasa, ¿no? La mayoría de la gente no se quema con la estufa, pero tienes que minimizar ese riesgo y sentir esa ansiedad, ¿verdad? Ya lo único que yo añadiría es la importancia de la educación acerca de los riesgos, ¿no? Y de practicar, concientizar acerca de esto porque sí se te puede olvidar. Sobre todo si tú tienes una historia de abuso, si estás muy deprimida, ¿no? También tiene que ver los recursos a los que tienes acceso, ¿no? Los inmigrantes no tienen esa misma oportunidad de conectar con sistemas de apoyo, ¿no? ¿Quién te cuida a los niños? Si tienes prisa, tienes que ir al trabajo, si no vas al trabajo no pagas la renta. Entonces a veces la gente por desesperación va y los lleva con cualquiera, ¿no? Entonces piensa en pedir ayuda, practica pedir ayuda. Sí hay sistemas, hay trabajadores sociales, hay programas aquí en la comunidad para las personas inmigrantes nuevos o personas que no tienen ese acceso a recursos. Pregunta a Joining Forces for Families. Puedes llamarme a mí, puedes llamar a Unidos, puedes llamar a la trabajadora social de tu área o a Centro Hispano, ¿verdad? Hay lugares a los donde puedes llamar para preguntar por recursos, para minimizar esos riesgos, ¿verdad? Ok. Una vez más les estamos platicando que es un tema sensible el que estamos hablando de violencia sexual infantil. Esto puede detonar ciertas emociones, recuerdos, sensaciones en el cuerpo, entonces le invitamos a tomar precaución y cuidar de sí mismo o misma. Si necesita apoyo en algún momento, por favor llame a la línea de ayuda para crisis al 988 o a la línea de crisis del condado de Dane al 608-280-2600. Y si usted tiene preguntas, puede llamarnos aquí directamente al estudio 608-321-1480. Al parecer ya hay algunos comentarios por acá en el Facebook. Leticia Almonte y Morales Paula... Alejandra Espejo, excelentes profesionales, gracias. Un saludo, Alejandra. Teresa Telles Girón Salazar, saludos a todas y un muy buen programa, súper importante. Saludos, Teresa. Y Amelia nos dice hola. Hola, muchas gracias por estar acá. Si tienen alguna pregunta, algo que quisieran comentar sobre el caso o si quisieran algo en privado también pueden llamar a la línea de ayuda de Unidos al 1-800-510-9195. Ya sea ahora o más tarde, la línea siempre está abierta para la comunidad. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que están escuchando este programa por sus comentarios, sus saludos también. Vamos a pasar ahora a hablar del consentimiento.
Y bueno, cuando hablamos de consentimiento, muchas personas piensan que es un tema exclusivo de adolescentes o personas adultas. Sin embargo, podemos comenzar a enseñar desde la infancia conceptos como el respeto, los límites y la autonomía corporal. Es importante aclarar que las niñas y los niños no tienen capacidad legal para consentir una actividad sexual. La responsabilidad de protegerles y establecer límites seguros corresponde siempre a las personas adultas. Esto es muy importante tener presente. Entonces, enseñar el consentimiento a las niñas y a los niños no significa hablarles de sexualidad propiamente, sino enseñarles de acuerdo con su edad, ¿no? Que su cuerpo les pertenece, que pueden expresar cuando algo les incomoda y que sus límites siempre deben ser respetados. Entonces, para hacer este ejercicio, esto se puede comenzar con cosas muy sencillas, como preguntar, ¿quieres un abrazo o prefieres saludar con la mano? Y que esto igual va incluso para adolescentes y adultos, no únicamente a niños, ¿no? A veces incluso yo no me siento como tan cómoda saludando a alguien con un abrazo o un beso, ¿no? Entonces, respetar cuando no quieren recibir un beso o hacer cosquillas y permitirles tomar estas decisiones que podrían parecer pequeñas, pero de acuerdo a su edad son importantes para justamente tomar decisiones sobre su cuerpo, ¿no? Y lo que sienten también en esta experiencia. Y bueno, estos momentos que son cotidianos, que son en el día a día, les pueden ayudar a desarrollar autonomía y confianza en sus propios límites. Y hoy también tenemos que hablar de consentimiento digital, ¿no? Porque ya sabemos que el plano va más allá de estar presentes uno a uno. Estamos muy presentes en redes sociales, en los websites. Entonces, el consentimiento digital justamente se va a nuestra presencia, nuestra imagen en la parte digital, ¿no? Como fotografías, videos, conversaciones privadas, ¿no? Entonces, es igual tomar en consideración, ¿no? Este respeto, la privacidad de otra persona y que a veces compartimos cosas sin el permiso y el consentimiento de esa otra persona. Entonces también entender que hay límites no solamente en lo presencial, sino también en Internet y que ahora también a mí me impresiona este desarrollo de la inteligencia artificial, como te tomo una foto y ya puedo recrear todo una realidad, ¿no? Con eso y que ya lamentablemente también están haciendo uso de la imagen personal para crear a las personas en situaciones en las que obviamente no están y no dieron consentimiento para eso. Entonces el consentimiento se enseña con el ejemplo, no es solo una conversación, sino también varias conversaciones pequeñas y acciones sobre todo cotidianas en el día a día que van construyendo una cultura también de respeto y de protección. Y recordemos algo fundamental, que la responsabilidad de proteger a niñas y niños siempre recae en las personas adultas. Nuestra tarea es establecer límites saludables, respetar los límites de los niños y las niñas y actuar cuando estos límites son cruzados. Entonces, Celia, cuando hablamos de consentimiento en niñas y niños, ¿qué significa realmente y qué es importante que las familias entiendan? ¿Cómo podemos comenzar a esta conversación con ellos y ellas? ¿Con los niños? Uh-huh. Bueno, acabas de hablar ya bastante del consentimiento y es permiso, uh-huh, ¿verdad? Y el consentimiento se puede dar verbalmente y se puede negar verbalmente y también se puede negar no verbalmente. Es muy importante enseñar a los niños a aprender a identificar sus emociones y aprender a identificar sus necesidades emocionales y físicas, ¿verdad? Uh-huh. Porque cuando tenemos o criamos a niños que son emocionalmente inteligentes, que le llamamos literacia emocional, ¿verdad? Que pueden leer sus emociones y los de otros, pues tienen mucha más claridad de dónde empiezan ellos y dónde empieza otra persona, dónde terminan ellos, dónde termina otra persona, ¿verdad? Es muy importante respetar también los límites físicos de los niños. Los terapeutas, psicólogos, proveedores de servicios de salud mental, familiar de niños, bla, 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 educamos a la gente acerca del impacto del castigo corporal, ¿no? Mm. Que le das una nalgada, le das un manazo, ¿no? Pero en las personas que tienen historias de abuso o de regulación emocional, cuando empiezan con ese tipo de castigos, más frecuentemente
cruzan esos límites y los lastiman más físicamente cuando pierden el control. Luego ya le dejaron marcas, ¿no? Todavía no es raro escuchar que le golpean a un niño con un cinto, con un zapato, con un palo. Y eso ya es abuso físico. Y hay mucha evidencia de que este tipo de consecuencias más bien les causa problemas de autoestima y les causa problemas de ansiedad, de depresión y de regulación emocional, en lugar de enseñarles de qué necesitan, qué sienten, de por qué hacen lo que hacen, por qué a veces se portan mal, qué necesidad están tratando de satisfacer cuando golpean a su hermanita, ¿me explico? Entonces, mejor recomendamos que se usen consecuencias naturales o consecuencias, retirar privilegios y cosas así, y hablar acerca de por qué un comportamiento no es aceptable y no está bien. Algo que mucho hacen los padres es que les dicen a los niños qué no hacer, pero no les dicen qué sí hacer. Cuando estés enojado, puedes ir a tu cuarto, puedes gritar en la almohada, puedes golpear la almohada, ¿no? Puedes decir las palabras que tú quieras en tu cuarto o en el baño, pero no a tu hermanita, ¿no? O no en la escuela, etcétera, etcétera. Ahora es bien importante que los papás sirvan de ejemplos a los niños, ¿verdad? Porque decirles qué hacer y no hacerlo nosotros no funciona. Se les queda mucho más lo que ven, ¿no? Entonces necesitamos empezar a trabajar en eso, en los límites sanos en la casa, ¿no? Y enseñarles que su cuerpo es sagrado, ¿no? Cuando los golpeamos excesivamente, los enseñamos a entumecerse más. Su sistema nervioso se empieza a dormir y ya no responden o reaccionan normalmente. Cuando alguien se quema la mano en el fuego, automáticamente la sacan, ¿no? Eso es normal. No es anormal que cuando un niño está muy frustrado y le duele su emoción, quiera que se apague esa emoción, que se vaya y no sabe cómo. Entonces tenemos que enseñarles cómo regular sus emociones, cómo manejar sus emociones, cómo identificar sus necesidades para que ellos sepan cómo poner límites dentro de sí mismos y cómo practicar límites fuera de ellos mismos. También tenemos que respetar sus necesidades de los niños. Eso es esencial en lo que se refiere a su capacidad de aprender a dar o no dar consentimiento, ¿no? Necesitas entender qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas, y para eso tienes que conocerte bien a ti mismo, ¿no? En términos de consentimiento, mencionaste que un niño no tiene la capacidad de dar consentimiento. Legalmente no, porque eso está basado en la realidad. O sea, es sentido común, y si eres una persona que te has desarrollado bien, sabes que un bebé no debe de ser explotado sexualmente. Las necesidades sexuales de un niño, de un bebé, son porque todos somos sexuales y todos tenemos necesidades sexuales. Hay gente asexual, ese es otro tema, ¿verdad? Hay un espectro también. Pero las necesidades sexuales de un niño y de un bebé son completamente diferentes a las de un adulto que se ha desarrollado gradualmente a su propio paso. Nadie debe de quitar ese derecho que tiene un ser humano de desarrollarse sexualmente a su propio paso y gradualmente, cuando hablamos de consentimiento. Si maltratas a tu hijo, le gritas, lo golpeas, no va a tener un sentido de eso, ¿verdad? Ya habrás cruzado sus límites físicos y no puedes separar el cuerpo de la sexualidad de una persona. Entonces, las necesidades de un bebé son satisfechas al cambiarle el pañal, al bañarlo, esa cercanía, esa relación abierta, es todo lo que necesitan. Cuando un niño o un bebé es sexualizado a una edad en que no tiene una capacidad cognitiva, ni fisiológica, ni en su sistema nervioso de procesarlo, de entenderlo, lo trastornas. Y el cuerpo lo procesa como un traspaso, como un abuso, porque eso no es natural. Entonces, un niño no puede dar consentimiento porque un niño no sabe. Entonces, legalmente, ningún adulto, ningún adolescente, aunque un niño diga sí, vamos a hacer esto, o sí, tócame, o sí,
no debes de traspasar tú esos límites. Es ilegal y un niño no tiene la capacidad de dar un consentimiento maduro o consciente, ¿no? Se debe de respetar el no cuando un niño dice no a un beso, un abrazo o a cosquillas, ¿no? A veces yo veo que los papás están haciendo cosquillas o picándoles a los niños y como que no están como medio desconectados, ¿no? de las necesidades de sus hijos en ese sentido. Entonces, algo que tenemos los adultos que aprender a regular nuestras emociones y de practicar poner atención a la comunicación no verbal y verbal de los niños y practicar respetar esos límites, ¿verdad? Enseñarlos a preguntar, ¿no? Decirle al niño, ok, pregúntale a la señora si puedes acariciar a su perro, ¿no? Pregúntale al niño si él quiere un abrazo. Preguntarle si quiere jugar y enseñarlos que también así como das permiso o consentimiento de hacer algo, también una persona, un niño puede retirarlo en cualquier punto que ya no se está divirtiendo, que ya cambió de parecer, que ya se cansó. Todos ese tipo de ejemplos y de enseñanzas y de prácticas son muy importantes, ¿no? Como dije, leer la comunicación no verbal, ver el niño está triste, o ya se enojó, o te está dando la espalda. Esas son maneras no verbales de decirte que no quiere algo, ¿verdad? Respetar el derecho personal, las cosas de los niños. Muy frecuentemente veo que las mamás le dicen a sus hijos más grandes, no, dale tu juguete porque está más chiquito, o déjalo que haga porque está más chiquito, y ahí tú ya estás cruzando sus límites. Y también estás previniendo a tu hijo menor de que aprenda a respetar límites. Lo que no es tuyo, mi amor, no es tuyo. Si él te lo quiere prestar, qué bonito, qué bueno, pero si no, por algo también es. Entonces, enséñale a tus hijos a entender de que hay razones por las cuales las personas ponen límites y a veces pueden hacer algo y a veces pueden no hacerlo, ¿verdad? Y luego a través de su crecimiento, pues necesitas estar repasando reglas, ¿no? Hablarles acerca de su cuerpo. Desde niños, esto es primordial, esto es bien importante. Enséñale a tus hijos los nombres correctos de las partes de su cuerpo. Les enseñamos los ojos, la boca, la mano y luego el pajarito, ¿no? E imagínate que hiciéramos lo mismo con la mano. No vamos a decir mano, vamos a decir la mimi, ¿no? Y eso es cultural, ¿no? Y así nos enseñan y todo eso, pero es importante mandarle ese mensaje a los niños de que no hay absolutamente nada con ninguna parte de tu cuerpo y ellos necesitan aprender el vocabulario adecuado de sus partes para que ellos puedan expresar mejor lo que les pasa y cuándo les pasa y dónde les pasa y todo eso, ¿verdad? Hablaste acerca del consentimiento digital. Necesitas enseñarle a tus hijos en la pubertad y en la adolescencia de que que es un riesgo demasiado grande compartir fotos explícitas de ellos mismos, de todos esos riesgos de enviar o de recibir capturas también. También un adolescente puede meterse en problemas legales si se encuentra en su teléfono alguna captura de una persona menor, o algo así, ¿no? Que es demasiado gráfica. Y mantener el diálogo abierto, como van creciendo, haz más preguntas, habla acerca de diferentes escenarios, de diferentes casos, aprovecha, si vieron una película con un contenido interesante, una oportunidad de aprendizaje, hazlo, ¿verdad? Hablar de lo que pasa a tu alrededor, hablar de los valores familiares, qué valoran el respeto, ¿no? El respeto a los animales, a la gente, el autocuidado de tu cuerpo, la práctica de poner límites sanos, hablen acerca de sus valores, y también cómo son las relaciones sanas, cómo son las relaciones malsanas, qué comportamientos son sanos, de cómo te hablan, de cómo te tratan, de que si te presionan a hacer algo que no quieres o no, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora volvemos, vamos a un breve corte. Ya comienza Vivir sin Violencia, Hablar es Prevenir, un programa de Unidos para identificar patrones de abuso, promover el bienestar personal y colectivo y aprender sobre cómo actuar para frenar la violencia. Si durante el programa tienes alguna pregunta, llámanos a la red Línea de Ayuda al 1-800-510-9195 o visita nuestro sitio web www.unidoswi.org. Unidos, empoderando, educando y sanando.
Muy bien, ya estamos de vuelta en el programa de Unidos, Vivir sin Violencia, Hablar es Prevenir. Hoy estamos hablando sobre violencia sexual infantil. Tenemos como invitada a Celia Huerta, psicoterapeuta bilingüe y bicultural y coordinadora del programa de habla hispana de Rainbow Project. Es un tema bastante vasto, hay mucho que hablar. Como siempre, no nos da como oportunidad de hablar mucho más. Necesitamos varios programas. Queremos recordarles que este programa es un tema, estamos hablando de un tema sensible, por lo que les invitamos a tomar precaución, cuidar de usted misma, y si necesita apoyo en algún momento, llame a la línea de ayuda para crisis al 988 o a la línea de crisis del condado de Dane al 608-280-2600. Bueno, antes de la pausa estábamos hablando del consentimiento. Y ahora nos quedan un par de cosas más para ir cerrando el programa que también son muy importantes abarcar el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de las señales de alerta. Y bueno, uno de los mayores desafíos es que la violencia sexual infantil no siempre deja señales físicas visibles. En muchos casos, las primeras manifestaciones aparecen a través de cambios en el comportamiento, las emociones o la forma en que niñas y niños se relacionan con las personas que los rodean. Es importante recordar que una sola señal no necesariamente significa que exista una situación de violencia, pero cuando vamos observando varios cambios persistentes, repentinos, es fundamental prestar atención y buscar orientación profesional. Por ejemplo, algunas niñas y niños pueden volverse más aislados, presentar miedo hacia otras personas o lugares, tener dificultades para dormir, cambios en su rendimiento escolar o presentar ansiedad. Regresiones en conductas que ya habían sido superado, como volver a mojar la cama o incluso expresar conocimientos o comportamientos sexuales que no corresponden a su etapa de desarrollo. Entonces, lo más importante es evitar sacar conclusiones apresuradas, pero tampoco como minimizar lo que está pasando, ¿verdad? Sobre todo cuando las infancias están intentando comunicarnos a través de sus palabras o de su comportamiento. Entonces, Celia, desde tu experiencia, ¿cuáles son las señales de alerta que madres, padres, docentes o personas cuidadoras deberían conocer para identificar que una niña, un niño o un adolescente podría necesitar ayuda? Sí, pues acabas de mencionar ya muchas. Hablaste de las regresiones, ¿no? De que cuando un niño empieza a actuar como como que suena como un niño más chico de edad. Muchos padres sienten como mucha frustración o les activa sentimientos como de rechazo, y es importante hacerte la pregunta de qué podría estar pasando, como tratar de mirar el comportamiento de tu hijo con curiosidad y, o sea, hacerte consciente de que, ok, estoy reaccionando, ¿no? Me cae muy mal que hable así, ¿no? Me saca de quicio, porque muchos padres lo que hacen normalmente es como, ay, cállate, o chiqueado, o ya me tiene, ¿no? Como actúa a tu edad, ¿no? Pero es importante más bien hacer esa pregunta de que, ¿por qué? ¿No? Porque esta es una señal de que algo puede ser una señal de que algo está pasando, que lo están abusando físicamente, o algún estrés, o algún tipo de abuso sexual, ¿no? No sé si mencionaste pesadillas, ¿no? Tener problemas para dormir, volverse más tímidos o retraídos, el rendimiento escolar de repente cambia, empiezan a hacerse del baño en la cama, es algo muy común cuando hay abuso sexual, no me acuerdo si lo mencionaste también. Empezar a tener miedo de quedarse a solas o con la persona que lo cuida, o ir a la escuela o en algún lugar donde pudiera estar siendo abusado. Puede ser una señal de que algo está pasando, ¿verdad? Entonces, hablé hace rato de la importancia de leer el lenguaje no verbal. Los niños no te podrán decir que los están abusando sexualmente, pero lo van a decir a través de cambios de su comportamiento, es como lo están diciendo, que algo está pasando, ¿no? Y sí es importante, y es la responsabilidad de los padres, notar esos cambios en su personalidad, en su comportamiento, en su funcionamiento. Así es como les están diciendo que los están haciendo daño, que algo malo está pasando, ¿verdad? Aunque muchos niños que han sido abusados sexualmente, la mayoría muestran cambios en su conducta o su estado emocional, sí hay otros que pueden no
demostrar muchos cambios. Y hay un grupo pequeño que lo maneja o responde a eso, porque normalmente los niños que los abusan automáticamente piensan como que es su culpa o que algo debieron de haber hecho mal, porque no entienden por qué una persona les haría algo así. Uh-huh. Entonces, por miedo, por amenazas, por miedo de que se rompa el sistema familiar, se quedan callados, y la manera en que manejan sus sentimientos de como que no valgo o no soy importante o hice algo mal para que esto me pasara, es que van a trabajar más duro, se van a portar mejor, van a salir mejor en la escuela. Entonces pueden convertirse en inglés como overachievers, ¿no? Como muy aplicados, se aplican en muchas cosas, ¿no? Pero se pueden aparentar verse como más solemnes, como o mucho más maduros de su edad. Como que empiezan a querer reprimir necesidades de una etapa de la niñez. Y eso obviamente les causa problemas de desarrollo, porque no podemos saltarnos nuestras etapas de desarrollo y uno puede actuar como robot por fuera, hacer todo lo que le piden y tratar de hacerlo todo bien, pero eso en algún punto va a empujar, esa presión va a empujar, y en algún punto en la adultez puede causarles problemas fuertes en sus relaciones de comportamiento o trastornos muy fuertes, como depresión severa, suicidalidad, etcétera, ¿no? Pero sí, más que nada, pongan atención a sus niños cuando los dejan o van a visitar a algún pariente, y si el niño ya no se quiere bajar del carro y empieza a patalear o hasta cuando lo forzas, te golpea. Es porque está desesperado tratando de salvarse de alguna experiencia de abuso. Muchas gracias, Celia. Y también gracias a las personas que nos están comentando. Morales Paula dice: me encanta aprender para poder guardar a mis hijos. Saluditos. Envíos Mercur: en tiempos difíciles estos programas deberían ser más constantes. Saludos a las panelistas. Muchas gracias por sus comentarios. Siguiendo un poco en las preguntas y aprender un poco más sobre este tema, si una niña o un niño decide contar que está viviendo una situación de abuso, ¿cómo debería reaccionar la persona adulta en este primer momento? A veces en estas situaciones hemos hablado, no sabemos cómo actuar. Entonces, ¿cómo podemos aconsejarles a quienes nos escuchan qué es importante decir, hacer, y también qué debemos evitar para no causar más daño? Sí, lo primero, yo sé que esta recomendación es difícil, ¿verdad? Porque es muy chocante y es extremadamente doloroso para un proveedor de cuidado, una madre o un padre, aprender que le han lastimado a un hijo de esa manera. Pero sí es importante tratar de permanecer centrado, calmado, y de no reaccionar demasiado fuerte, porque esas emociones fuertes sí pueden hacer que tu hijo se calle, o para protegerte o porque se asusta, ¿no? Piensa como que, uy, el dolor que le estoy causando a mi madre o a mi padre o a quien lo esté cuidando. Entonces, es importante tratar de mandar una presencia de curiosidad tranquila, ¿verdad? Y escucharlo y creerle a su hijo. Primero que nada, creerle a su hijo, a su hija, o la personita que esté cuidando, que le diga eso, porque toma mucho valor y es un riesgo muy grande para una persona que ha sido abusado que le nieguen. Y les voy a decir que negarle a un niño, decirle a un niño que no fue cierto, no creerle o echarle la culpa, porque sí hay gente que lo hace, es capa encima de capa de abuso y de abandono. Entonces eso no se debe de hacer. Creerles, asegurarle al contrario al niño de que no tiene la culpa, de que no hizo absolutamente nada malo para que lo abusaran de esa manera, y que lo van a proteger. Es importante mantener al niño alejado de la persona que lo está abusando. Eso es muy importante. Han habido algunos casos donde la persona va y habla con el abusador y le dice, ya no lo vuelvas a hacer, ¿no? Una minimización, como tapar el sol con el dedo. Sí ocurre en este tipo de situaciones.
Es importante también obtener ayuda, si es necesario, algún chequeo médico, ¿no? Para arreglar cualquier lesión física que pudiera tener el niño, cualquier evidencia, reportarlo también. Es importante romper el silencio y hablar de quién es abusador y quién no, porque eso puede prevenir que esta persona continúe abusando de otros niños, ¿verdad? Entonces reportarlo es importante, no hacer promesas que no se pueden cumplir, como decirle a un niño como, hoy voy a guardar tu secreto, ¿no? Que esa es otra cosa, hablando de la prevención del abuso, de enseñarle a los niños qué tipo de secretos no son buenos secretos, la diferencia entre una sorpresa, entre un secreto, cómo pueden ponerlos a riesgos, ¿no? Entonces no prometerle al niño nada que no sea prudente hacer, ¿verdad? Y mantener al niño adecuadamente informado acerca de lo que puede suceder después, ¿no? Y preguntar a los niños, checar con los niños de cómo están, cómo se sienten, porque a veces los niños se sienten culpables de que su abusador, sobre todo si es alguien cercano, tuvo alguna consecuencia, ¿no? Y pueden sentir como alivio de que ya no les van a seguir abusando, pero también pueden sentir culpa o tristeza o pérdida, y todo eso es normal. Van a sentir una pérdida también de los aspectos positivos de una relación que hayan tenido con una persona que después les traicionó y los abusó. Entonces se le debe de proveer todo ese apoyo para que procesen todas esas pérdidas y les ayuden a crear un nuevo sentido de sus experiencias. Okay. Y ahora, sabiendo que este es un tema necesario, urgente, ¿qué acciones concretas pueden implementar las familias desde hoy, desde este momento que terminan de escuchar el programa? Sí, pues les recomiendo que pasen tiempo pensando acerca de sus propias historias y de ustedes mismos, ¿no? De cómo sus historias les impactan o les fortalecen su capacidad de poner límites, de cómo es la comunicación en su sistema familiar, de cómo en lo que se refiere a temas de sexualidad. Si le cuesta a usted trabajo hablar acerca de eso, no es raro, tiene mucha compañía, pero está bien decirle a sus hijos, si sus hijos van y le preguntan cómo nacen los niños o cómo esto, cómo lo otro, y a usted le cuesta mucho trabajo hablar de eso, está bien decirles, sabes, a mí me cuesta trabajo hablar acerca de estos temas, pero yo quiero tener estas conversaciones contigo, entonces si me ves un poquito hacia esa, nada de malo, ¿no? No pasa nada, vamos a hablar acerca de estas cosas. O si le hacen preguntas acerca de algo específico y usted no sabe cómo responder, dígale, ok, no sé la respuesta, pero voy a averiguar y yo voy a regresar contigo. Entonces, saber eso, aprender acerca de cómo pueden tener mejor comunicación y continuar educándose, ¿no? Aprender a pedir ayuda, ir a talleres, ir a grupos donde puede continuar aumentando su conciencia de cómo son sus patrones familiares. Y no hablamos mucho acerca de preguntas que hacer en un centro de cuidado de niños, ¿verdad? Porque es un tema muy extenso. Pero también leer acerca de eso. ¿Qué preguntas debe usted hacer cuando lleva a su hijo a un centro de cuidado de niños? O de nuevo, ir a algún grupo o consultar con alguien que pueda enseñarle acerca de eso. Muy bien. Pues para ir cerrando este programa en los minutos que nos quedan, decirles que la prevención de la violencia sexual infantil es una responsabilidad compartida. También implica atrevernos a revisar justo aquellas conductas, creencias y normas culturales que hemos aprendido, lo que comentaba ahora Celia, nuestras propias historias personales. Y que muchas veces todas estas conductas, creencias, historias las hemos normalizado. Entonces, revisar justamente esta parte. Y bueno, lo mismo, hablar de esos temas puede ser incómodo, nos puede crear sensaciones, pero el silencio no nos protege en absoluto. Entonces, lo que nos protege sí es escuchar, creer, respetar los límites, cuestionar lo que hemos normalizado y crear espacios donde niñas, niños, adolescentes y familias en general puedan expresar lo que sienten y pedir ayuda sin miedo. Celia, para los últimos minutos que tenemos, ¿qué mensaje darías a quienes hoy nos escuchan y sienten preocupación o miedo por alguna niña o niño de su entorno?
Sí, muy buena pregunta. Quiero darles a todos la línea del Departamento de Servicios Humanos por si tienen sospecha o saben que le están haciendo daño a algún niño o niña que ustedes conocen. La línea es el 608-261-5437, 608-261-5437, ¿verdad? Y pueden hacer un reporte anónimo, pueden hacer una llamada para consultar, para hacer preguntas, ¿verdad? También en la línea de crisis del condado de Journey, que es el 608-280-2600. También se puede llamar para consultar si hay alguna situación de crisis o de emergencia. Se puede llamar también al Departamento de Policía para que hagan algún chequeo de seguridad, ¿no? Y solo quiero recordarles que este tipo de acciones pueden darnos miedos, pero puede ser una oportunidad de vida en proteger a un niño y en cambiarle completamente el resto de su historia. Que el impacto del abuso sexual es para toda la vida, aunque sí se puede sanar, pero ya son experiencias que no se pueden cambiar en el cuerpo, en el sistema de una persona, ¿verdad? Tiene que trabajar a veces muy duro para integrarlas y aprender a manejarlas. Entonces, tomar acción para proteger a las personas vulnerables, a los niños, es muy, pero muy importante. Muy bien. También recordarles que los números de Unidos están disponibles en cualquier momento, 1-800-510-9195. Nos pueden llamar o enviar un mensaje de texto por esta vía y también por nuestro sitio web vía chat en www.unidoswi.org. Y pues sin más nada, muchas gracias, Celia, por compartir tu conocimiento, tu experiencia, tu trayectoria con la audiencia. Si en caso de que alguien en particular quisiera ponerse en contacto directamente contigo, ¿hay oportunidad de hacerlo por número telefónico o correo electrónico? Sí, claro que sí. Celia Huerta, trabajo en Rainbow Project. También facilito grupo para mamás, ¿no? Que es los viernes de 4 a 6 de la tarde, se llama De Mujer a Mujer. Y les voy a dar mi número de contacto para que, por si tienen preguntas o también por si están interesados en participar en el grupo o los programas de la agencia donde trabajo, donde, como dijiste al principio del programa, trabajamos con niños y familias. Mi número es el 608-333-1250, es el celular de trabajo o el directo conmigo, 608-333-1250, y el número de la agencia donde trabajo es el 608-255-7356. Encantada haber estado con ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Un placer haber hablado de este tema tan importante para nuestra comunidad. Gracias a ti, Celia. Te vamos a volver a invitar para más programas. Claro que sí. Y también muchas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy, a Jesús aquí en los controles, a las personas que nos mandaron comentarios y nos saludaron también. Y pues nada, que tengan un buen viernes lluvioso, pero necesario para nuestras plantitas y que disfruten su fin de semana. Muchas gracias por estar aquí. Sexual, no me acuerdo si lo mencionaste también. Empezar a tener miedo de quedarse a solas o con la persona que lo cuida, o ir a la escuela o en algún lugar donde pudiera estar siendo abusado. Puede ser una señal de que algo está pasando, ¿verdad? Entonces, hablé hace rato de la importancia de leer el lenguaje no verbal. Los niños no te podrán decir que los están abusando sexualmente, pero lo van a decir a través de cambios de su comportamiento. Es como lo están diciendo, que algo está pasando. ¿No? Y sí es importante, y es la responsabilidad de los padres notar esos cambios en su personalidad, en su comportamiento, en su funcionamiento. Así es como les están diciendo que los están haciendo daño, que algo malo está pasando, ¿verdad? Aunque muchos niños que han sido abusados sexualmente, la mayoría muestran cambios en su conducta o su estado emocional, sí hay otros que pueden no demostrar muchos cambios. Y hay un grupo pequeño que lo maneja o responde a eso, porque normalmente los niños que los abusan automáticamente piensan como que es su culpa o que algo debieron de haber hecho mal, porque no entienden por qué una persona les haría algo así.
Entonces, por miedo, por amenazas, por miedo de que se rompa el sistema familiar, se quedan callados, y la manera en que manejan sus sentimientos de como que no valgo, o no soy importante, o hice algo mal para que esto me pasara, es que van a trabajar más duro, se van a portar mejor, van a salir mejor en la escuela. Entonces pueden convertirse en inglés como overachievers, ¿no? Como muy aplicados, se aplican en muchas cosas, ¿no? Pero se pueden aparentar verse como más solemnes, como o mucho más maduros de su edad. Como que empiezan a querer reprimir necesidades de una etapa de la niñez. Y eso obviamente les causa problemas de desarrollo, porque no podemos saltarnos nuestras etapas de desarrollo y uno puede actuar como robot por fuera, hacer todo lo que le piden y tratar de hacerlo todo bien, pero eso en algún punto va a empujar, esa presión va a empujar, y en algún punto en la adultez puede causarles problemas fuertes en sus relaciones de comportamiento, o trastornos muy fuertes, como depresión severa, suicidalidad, etcétera, ¿no? Pero sí, más que nada, pongan atención a sus niños cuando los dejan o van a visitar a algún pariente, y si el niño ya no se quiere bajar del carro y empieza a patalear, o hasta cuando lo forzas, te golpea. Es porque está desesperado tratando de salvarse de alguna experiencia de abuso. Muchas gracias, Celia. Y también gracias a las personas que nos están comentando. Morales Paula dice: me encanta aprender para poder guardar a mis hijos. Saluditos. Envíos Mercur: en tiempos difíciles estos programas deberían ser más constantes. Saludos a las panelistas. Muchas gracias por sus comentarios. Siguiendo un poco en las preguntas y aprender un poco más sobre este tema, si una niña o un niño decide contar que está viviendo una situación de abuso, ¿cómo debería reaccionar la persona adulta en este primer momento? A veces en estas situaciones hemos hablado, no sabemos cómo actuar. Entonces, ¿cómo podemos aconsejarles a quienes nos escuchan qué es importante decir, hacer, y también qué debemos evitar para no causar más daño? Sí, lo primero, yo sé que esta recomendación es difícil, ¿verdad? Porque es muy chocante y es extremadamente doloroso para un proveedor de cuidado, una madre o un padre, aprender que le han lastimado a un hijo de esa manera. Pero sí es importante tratar de permanecer centrado, calmado, y de no reaccionar demasiado fuerte, porque esas emociones fuertes sí pueden hacer que tu hijo se calle, o para protegerte, o porque se asusta, ¿no? Piensa como que, uy, el dolor que le estoy causando a mi madre o a mi padre, o a quien lo esté cuidando. Entonces, es importante tratar de mandar una presencia de curiosidad tranquila, ¿verdad? Y escucharlo y creerle a su hijo. Primero que nada, creerle a su hijo, a su hija, o la personita que esté cuidando, que le diga eso, porque toma mucho valor y es un riesgo muy grande para una persona que ha sido abusado que le nieguen. Y les voy a decir que negarle a un niño, decirle a un niño que no fue cierto, no creerle o echarle la culpa, porque si hay gente que lo hace, es capa encima de capa de abuso y de abandono. Entonces eso no se debe de hacer. Creerles, asegurarle al contrario al niño de que no tiene la culpa, de que no hizo absolutamente nada malo para que lo abusaran de esa manera, y que lo van a proteger. Es importante mantener al niño alejado de la persona que lo está abusando. Eso es muy importante. Han habido algunos casos donde la persona va y habla con el abusador y le dice: ya no lo vuelvas a hacer, ¿no? Una minimización, como tapar el sol con el dedo. Sí ocurre en este tipo de situaciones. Es importante también obtener ayuda, si es necesario, algún chequeo médico, ¿no? Para arreglar cualquier lesión física que pudiera tener el niño, cualquier evidencia, reportarlo también. Es importante romper el silencio y hablar de
quién es abusador y quién no, porque eso puede prevenir que esta persona continúe abusando de otros niños, ¿verdad? Entonces reportarlo es importante, no hacer promesas que no se pueden cumplir, como decirle a un niño como, hoy voy a guardar tu secreto, ¿no? Que esa es otra cosa, hablando de la prevención del abuso, de enseñarle a los niños qué tipo de secretos no son buenos secretos, la diferencia entre una sorpresa, entre un secreto, cómo pueden ponerlos a riesgos, ¿no? Entonces no prometerle al niño nada que no sea prudente hacer, ¿verdad? Y mantener al niño adecuadamente informado acerca de lo que puede suceder después, ¿no? Y preguntar a los niños, checar con los niños de cómo están, cómo se sienten, porque a veces los niños se sienten culpables de que su abusador, sobre todo si es alguien cercano, tuvo alguna consecuencia, ¿no? Y pueden sentir como alivio de que ya no les van a seguir abusando, pero también pueden sentir culpa o tristeza o pérdida, y todo eso es normal. Van a sentir una pérdida también de los aspectos positivos de una relación que hayan tenido con una persona que después les traicionó y los abusó. Entonces se le debe de proveer todo ese apoyo para que procesen todas esas pérdidas y les ayuden a crear un nuevo sentido de sus experiencias. Okay. Y ahora, sabiendo que este es un tema necesario, urgente, ¿qué acciones concretas pueden implementar las familias desde hoy, desde este momento que terminan de escuchar el programa? Sí, pues les recomiendo que pasen tiempo pensando acerca de sus propias historias y de ustedes mismos, ¿no? De cómo sus historias les impactan o les fortalecen su capacidad de poner límites, de cómo es la comunicación en su sistema familiar, de cómo en lo que se refiere a temas de sexualidad. Si le cuesta a usted trabajo hablar acerca de eso, no es raro, tiene mucha compañía, pero está bien decirle a sus hijos, si sus hijos van y le preguntan cómo nacen los niños o cómo esto, cómo lo otro, y a usted le cuesta mucho trabajo hablar de eso, está bien decirles, sabes, a mí me cuesta trabajo hablar acerca de estos temas, pero yo quiero tener estas conversaciones contigo, entonces si me ves un poquito hacia esa, nada de malo, no pasa nada, vamos a hablar acerca de estas cosas. O si le hacen preguntas acerca de algo específico y usted no sabe cómo responder, dígale, ok, no sé la respuesta, pero voy a averiguar y yo voy a regresar contigo. Entonces, saber eso, aprender acerca de cómo pueden tener mejor comunicación y continuar educándose, ¿no? Aprender a pedir ayuda, ir a talleres, ir a grupos donde puede continuar aumentando su conciencia de cómo son sus patrones familiares. Y no hablamos mucho acerca de preguntas que hacer en un centro de cuidado de niños, ¿verdad? Porque es un tema muy extenso. Pero también leer acerca de eso. ¿Qué preguntas debe usted hacer cuando lleva a su hijo a un centro de cuidado de niños? O de nuevo, ir a algún grupo o consultar con alguien que pueda enseñarle acerca de eso. Muy bien. Pues para ir cerrando este programa en los minutos que nos quedan, decirles que la prevención de la violencia sexual infantil es una responsabilidad compartida. También implica atrevernos a revisar justo aquellas conductas, creencias y normas culturales que hemos aprendido, lo que comentaba ahora Celia, nuestras propias historias personales. Y que muchas veces todas estas conductas, creencias, historias las hemos normalizado. Entonces, revisar justamente esta parte. Y bueno, lo mismo, hablar de esos temas puede ser incómodo, nos puede crear sensaciones, pero el silencio no nos protege en absoluto. Entonces, lo que nos protege sí es escuchar, creer, respetar los límites, cuestionar lo que hemos normalizado y crear espacios donde niñas, niños, adolescentes y familias en general puedan expresar lo que sienten y pedir ayuda sin miedo. Celia, para los últimos minutos que tenemos, ¿qué mensaje darías a quienes hoy nos escuchan y sienten preocupación o miedo por alguna niña o niño de su entorno? Sí, muy buena pregunta. Quiero darles a todos la línea del Departamento de Servicios Humanos por si tienen sospecha o saben que le están haciendo daño a algún niño o niña que ustedes conocen. La línea es el 608-261-5437,
608-261-5437, ¿verdad? Y pueden hacer un reporte anónimo, pueden hacer una llamada para consultar, para hacer preguntas, ¿verdad? También en la línea de crisis del condado de Journey, que es el 608-280-2600. También se puede llamar para consultar si hay alguna situación de crisis o de emergencia. Se puede llamar también al departamento de policía para que hagan algún chequeo de seguridad, ¿no? Y solo quiero recordarles que este tipo de acciones pueden darnos miedos, pero puede ser una oportunidad de vida en proteger a un niño y en cambiarle completamente el resto de su historia. Uh-huh. Que el impacto del abuso sexual es para toda la vida, aunque sí se puede sanar, pero ya son experiencias que no se pueden cambiar en el cuerpo, en el sistema de una persona, ¿verdad? Tiene que trabajar a veces muy duro para integrarlas y aprender a manejarlas. Entonces, tomar acción para proteger a las personas vulnerables, a los niños, es muy, pero muy importante. Uh-huh. Muy bien. También recordarles que los números de Unidos están disponibles en cualquier momento, 1-800-510-9195. Nos pueden llamar o enviar un mensaje de texto por esta vía y también por nuestro sitio web vía chat en www.unidoswi.org. Y pues sin más nada, muchas gracias, Celia, por compartir tu conocimiento, tu experiencia, tu trayectoria con la audiencia. Si en caso de que alguien en particular quisiera ponerse en contacto directamente contigo, ¿hay oportunidad de hacerlo por número telefónico o correo electrónico? Sí, claro que sí. Celia Huerta, trabajo en Rainbow Project. También facilito grupo para mamás, ¿no? Que es los viernes de 4 a 6 de la tarde, se llama De Mujer a Mujer. Y les voy a dar mi número de contacto para que, por si tienen preguntas o también por si están interesados en participar en el grupo o los programas de la agencia donde trabajo, donde, como dijiste al principio del programa, trabajamos con niños y familias. Mi número es el 608-333-1250, es el celular de trabajo o el directo conmigo, 608-333-1250, y el número de la agencia donde trabajo es el 608-255-7356. Encantada haber estado con ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Un placer haber hablado de este tema tan importante para nuestra comunidad. Gracias a ti, Celia. Te vamos a volver a invitar para más programas. Claro que sí. Y también muchas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy, a Jesús aquí en los controles, a las personas que nos mandaron comentarios y nos saludaron también. Y pues nada, que tengan un buen viernes lluvioso, pero necesario para nuestras plantitas, y que disfruten su fin de semana. Muchas gracias por estar aquí.